complace mucho saludarlos. Quiero especialmente saludar a Lorena Toriello. Qué gusto de verte, Lorena, siempre tan activa. Felicitaciones. Al licenciado en Derecho, muchas gracias, doctor Jaime Espín Balbino, por su exposición. A la honorable diputada de Costa Rica del periodo 2018-2022, bienvenida a Guatemala, Ana Lucía, gran aprendizaje el suyo del hermano país costarricense. Al licenciado José Flamenco, que dijo que iba a hablar antes que yo porque iba a hablar poquito. Menos mal, mucho gusto, presidente, de saludarlo de nuevo. Quiero saludar a las autoridades del Ministerio de Salud, viceministra administrativa financiera, licenciada Paricio, bienvenido al Ministerio de Salud, al viceministro técnico, mucho gusto conocerlo. Y también quiero saludar especialmente y con mucho cariño a Carmen Lucía Salguero, porque Carmen Lucía es de estas mujeres que siempre nos hacen madrugar para venir a conversar y a escuchar y a aprender. Es una mujer de firmes convicciones que no ha cesado en su empeño para que nuestro sistema público de salud tenga profundas transformaciones en Guatemala, y creo que has logrado mucho, Carmen Lucía. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio tuyo y en esta casa tuya que es Fundesa. Buenos días para todos y buen provecho. También quiero solamente hacer una aclaración. La medalla de oro que tiene Guatemala es una mujer. Mujeres. Y nosotros que estamos poniendo siempre todas nuestras esperanzas en que las alegrías del deporte nos las dé el fútbol, y ya vieron. No digo que no me gusta el fútbol, pero todavía nos cuesta un poquito más ver esos triunfos a nivel internacional de nuestra selección nacional de fútbol, y tenemos una mujer hoy trayendo por primera vez en nuestra historia una medalla de oro de París 2024. Así que yo también agradezco el esfuerzo que tienen nuestros deportistas, que también se han formado muchos años. Estas federaciones deportivas, aquí Lorena, que ha sido una gran deportista, sabe los sacrificios que hay que hacer en términos individuales para poder llegar a estos niveles y a poder colgarse una medalla y traer estos triunfos, que después se hacen celebraciones colectivas, pero estos sacrificios son muy personales y con muy poco apoyo del Estado. Yo ahí estoy luchando un poquito por apoyar a la Federación de Tenis y a sus federados. Pero ahora me enfoco en lo que nos trae acá en este foro sobre mecanismos innovadores de la compra y la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Es una feliz coincidencia ilustrarnos con la valiosa información y experiencias internacionales para mejorar y acelerar la adquisición de medicamentos y terapias innovadoras en la atención de salud. He tomado nota con vasto interés, y es decir, que con mucha envidia, de los aportes compartidos por los ponentes. Y de nuevo, bienvenidos a Guatemala. Espero que se sientan muy bien tratados, aunque su avión salga a las 5 de la tarde. Antes de entrar en materia, me gustaría hablarles unos minutos del contexto de salud que vivimos en Guatemala y que he ido encontrando a mi paso en cada una de mis fiscalizaciones, en cada visita a los distintos hospitales, a los puestos y centros de salud a nivel nacional. Para todos aquí es de amplio conocimiento que vamos acercándonos a los 20 millones de habitantes y que aproximadamente 11 millones dependen del acceso y la gratuidad de los servicios públicos de salud. También sabemos que somos un país de jóvenes. Bueno, yo ya no tanto, pero la mayoría son jóvenes en Guatemala, y desafortunadamente no todos gozan de buena salud, sobre todo en nuestra infancia. Han aparecido nuevas enfermedades como las catastróficas, y su tratamiento conlleva costos muy altos para nuestro presupuesto, la mayoría impagable para los pacientes y sus familias. En cada visita que hago a los hospitales públicos me encuentro con un cuadro de tragedia. Estas enfermedades catastróficas incluyen distintos tipos de cáncer, como ya hemos escuchado, enfermedades renales crónicas, cardíacas, diabetes, neurológicas degenerativas, y últimamente en mi reciente visita al Hospital Roosevelt me compartía el director que han
aparecido muchos más casos en el hospital de pacientes de cáncer gástrico. Y esto es nuevo y nos impulsa a seguir trabajando desde la Comisión de Salud en el Congreso de la República para poder impulsar estrategias y políticas públicas que nos permitan atender a estos pacientes con cáncer y que puedan tener acceso a tratamientos, medicamentos y todo lo que conlleva. Guatemala es quizá el país con el gasto de bolsillo más alto destinado a la salud de América Latina y el Caribe. Según los datos de Fundesa misma, en 2020 ya habíamos alcanzado el 64% de gasto de bolsillo. Esto quiere decir que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos que gastar ese 64% adicional para cubrir los gastos en salud, aparte de lo que el sistema público de salud gasta. A esto sumémosle, y esa es mi lucha y mi pelea en cada fiscalización, la mala calidad del gasto que ha habido y que continúa habiendo en las 89 unidades ejecutoras del sistema público de salud. Mala calidad del gasto que puede ser sinónimo de corrupción. Lo que se traduce además en una nula inversión en infraestructura. Tenemos una infraestructura totalmente colapsada y deprimente. Cuando uno entra a un hospital, termina totalmente devastado al ver las condiciones en las que los hospitales siguen operando. Y esta nula inversión en infraestructura también se revela, se refleja en una nula inversión en el ser humano. No hay médicos suficientes, hay un personal médico salubrista, totalmente cansado, agotado, mal pagado, frustrado en muchos casos. Tenemos muchísimas deficiencias administrativas porque hay unidades ejecutoras que tienen dinero, no se puede decir que no, pero lo gastan en remozamientos sobrevalorados, en áreas donde ni siquiera se necesita, cuando vemos la pared de al lado cayéndose, y en arrendamientos también sobrevalorados de equipo que yo incluso dudo si ese equipo es nuevo. En adquisiciones de material de osteosíntesis, por ejemplo, el caso que me encontré recientemente en el Hospital Pedro de Betancur, en donde el material, al momento de utilizarlo el personal médico, está oxidado, kits incompletos, o incluso con sangre. Y esto lo están vendiendo algunas empresas a nuestro sistema público de salud. Y toda esta lucha y esta exposición que yo hago y que ha sacado en muchos momentos de la zona de confort a quienes administran estas unidades, estas 89 unidades ejecutoras, pues ha causado mucho enojo, incomodidad. Muchísima incomodidad generan mis fiscalizaciones, porque lógicamente queremos que nada cambie, pero queremos que todo esté mejor. ¿Y cómo? Por lo mismo, este es un momento crítico y oportuno para tener estos espacios de discusión, no solamente porque vemos que hay cambios en el Ministerio de Salud Pública, y yo lo celebro, y estos cambios también nos pueden permitir trabajar de manera colectiva, asumiendo todos los que estamos acá las responsabilidades y las obligaciones que nos correspondan. ¿Qué debemos hacer en Guatemala para actualizar ese marco legal de adquisiciones públicas? Pues ya tuvimos una cátedra de Costa Rica y lo que sabemos, y ya también lo ha mencionado muy bien el presidente del ICS, pues hay que hacer reformas. Y para hacer reformas se necesita voluntad. Y seguimos hablando y seguimos teniendo foros y seguimos desayunando muy rico. Y todos los que nos paramos acá decimos que tenemos voluntad, pero las reformas no llegan. ¿Qué hay que hacer también para acelerar el acceso a medicamentos y terapias más recientes con mayor eficacia? Y en este sentido también les quiero compartir que hemos estado haciendo en la Comisión de Salud, que tengo el honor de presidir en este año 2024 en la 10ª legislatura. Y en materia legislativa, ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra han hablado de 2 decretos que se aprobaron este año, que se aprobaron gracias
al impulso que ha tenido la Comisión de Salud, no solamente yo, sino los 21 integrantes, que es la ley de trasplante de órganos, que tenía creo que más de 13 años de estar en su lucha en el Congreso para aprobarse. Y lo que hice en esta nueva legislatura, en esta 10ª legislatura, es reunir de nuevo a esta mesa de expertos, traer la ley que avanzaba en tercera lectura en el Pleno del Congreso para poder discutirla y presentársela a los 96 diputados nuevos, de los 160 que somos todos en el Congreso de la República, y que pudieran todos conocer de cerca esta ley de trasplante de órganos y poder votarla de manera favorable como ya se hizo. Ya es un decreto que se aprobó este año y ya hay un reglamento igual elaborado por los expertos. Lo mismo sucedió con la Ley de Atención Integral del Cáncer. Esta es una ley que fue una propuesta de una diputada que falleció de cáncer, que también fue ministra de Salud. Ella la impulsó en la Comisión de Salud de 2022, pero el gobierno anterior, en el año 2023, ni siquiera la quiso dictaminar. En 2024 entramos al Congreso de la República con un nuevo brillo, con un nuevo impulso, tomamos este dictamen, lo dictaminamos de manera favorable, impulsamos mesas con expertos para hablar del cáncer en el Congreso de la República y ahora tenemos un decreto que busca que el país tenga un hospital para atención integral de pacientes con cáncer. Sabemos y vamos a tener muchas discusiones sobre presupuesto al respecto, ya lo dijo el presidente del ICS, pero vea qué gran paso, ya tenemos un decreto y antes no lo había. Seguimos trabajando en una ley de vacunación, como ustedes recordarán, y Fundesa también hizo muchos foros. Se aprobó una ley de vacunación en la 9ª legislatura, pero por estas desinformaciones que había en el momento y la coyuntura, que era la pandemia y la obligatoriedad de la vacuna COVID, pues desafortunadamente esa ley se vetó. Regresamos nosotros a la Comisión de Salud, yo la integraba en ese momento, hicimos una nueva ley, tenemos un dictamen favorable que se dictaminó en esta comisión este año 2024 y ya avanza en tercera lectura la ley de vacunación que esperamos retomar y aprobar con 107 votos al inicio de nuestro periodo ordinario del Congreso de la República. Como ustedes saben, mañana se termina el periodo extraordinario y ojalá que con mis colegas podamos aprobar muy pronto una ley de vacunación. Estamos también impulsando una ley para eliminar toda la chatarra, todos los bienes inservibles acumulados por décadas en las instalaciones de todos los niveles de salud y en todas las instituciones públicas. Y pareciera inocuo mencionarlo, pero se gastan millones de quetzales para contratar bodegas para guardar chatarra. Le pedí un informe a la Contraloría General de Cuentas, un informe que no es completo, lógicamente, porque se lo pedí muy pronto. Y hace como 2 meses, que fue cuando estaba impulsando esta ley, se gastaba a nivel institucional más de 200 millones de quetzales en la renta de bodegas para guardar basura. Queremos empezar con nuestro sistema público de salud para sacar estos focos de contaminación de todos los 3 niveles de atención del Ministerio de Salud. Pero también queremos avanzar para impulsar una ley que nos permita sacar esta chatarra de todas las instituciones públicas, de todos los organismos del Estado, de entidades autónomas y semiautónomas también. Es decir, seguimos trabajando en el Congreso de la República también no solamente en fiscalización, sino en legislación. Y recién dictaminamos a favor otro proyecto de ley que le pertenece a esta casa, que está relacionado con lo que estamos hablando, pero también con lo que tenemos que hacer como país, que es una ley, un proyecto de ley relacionado con el control de inventarios de medicamentos, un control de inventario de medicamentos en las 89 unidades ejecutoras. Esta es una plataforma que Fundesa donó, creo que en el periodo de gobierno de 2016-2020,
si no estoy mal. Se utilizaba en el Ministerio de Salud en su momento, pero el periodo de gobierno anterior pues ya no la quiso seguir utilizando porque esto implicaba rendición de cuentas, hablar de transparencia, y es de lo que menos se quiso hablar en el gobierno pasado. Pues ahora, desde la Comisión de Salud, queremos que sea una ley, y se dictaminó de manera favorable por 19 diputados de los 21 diputados que integramos la Comisión de Salud, porque sí queremos que haya un control de inventario de medicamentos para que sepamos y todos podamos tener acceso a esa disponibilidad y abastecimiento que tiene que haber en todos los hospitales y en las áreas de salud de todo el país. ¿Y ahora en qué estamos trabajando? No hemos descansado en este receso parlamentario. Hemos estado trabajando en la ley sobre acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, que también es una síntesis, lo que estamos haciendo, de 5 iniciativas de ley que fueron presentadas a la Comisión de Salud por distintos bloques parlamentarios. Y lo que he hecho es integrar mesas de trabajo en donde el Ministerio de Salud es testigo. Hemos ido, ellos también han venido a mis oficinas con un equipo técnico de abogados, también está un representante de OPS que nos ha apoyado para poder hacer un borrador que cuando esté totalmente depurado lo vamos a socializar para poder recoger otras impresiones del IX, por ejemplo, de Fundesa, de algunas farmacéuticas, de COFAC y de otros sectores que quieran involucrarse en esta ley sobre acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. No es una ley que yo presenté, estoy haciendo el mayor esfuerzo por integrarla y recoger lo mejor de cada presentación, de cada iniciativa que cada bloque parlamentario nos trajo a la Comisión de Salud. Sí les puedo compartir generalidades, pero les digo, es todavía un borrador bastante ya trabajado, muy revisado, y he recibido muchísima presión de muchos sectores para que esta ley la dictaminemos ya. Pero nunca hemos tenido una ley sobre acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, y es preferible hacer una ley muy consensuada, muy trabajada, que sea de beneficio público, que en verdad permita a la población guatemalteca poder tener acceso a los medicamentos, no solamente a un mejor precio, sino también de buena calidad. Y por eso hemos sido muy cuidadosos en nuestro trabajo y hemos tenido siempre la participación y colaboración del Ministerio de Salud, porque queremos que el Ministerio de Salud recupere su rectoría, que se ha perdido mucho por muchos otros aspectos que ustedes de sobra conocen. ¿Qué incluye esta ley? Por ejemplo, y ya lo hemos hablado acá, garantizar un libre mercado de medicamentos que asegure precios, como ya les compartía, asequibles, y evite el desabastecimiento y la especulación. Definir, pues, la rectoría del Ministerio de Salud y establecer sus atribuciones en este ámbito. Y aquí va algo muy importante: propiciar una autoridad reguladora nacional que adquiera el estatus de un ente descentralizado del Ministerio de Salud, que desempeñe su trabajo de manera técnica, objetiva, expedita, independiente, imparcial y ajeno a intereses particulares. Sabemos que ahí es donde está el mayor problema en nuestro país cuando hablamos de medicamentos. Sobre todo queremos que esta autoridad reguladora nacional se apegue al respeto de normas técnicas de primer nivel, a prácticas de mayor estándar profesional y ético, al uso de las tecnologías y herramientas más avanzadas para la eficiencia y su desempeño. También queremos crear mecanismos de protección del consumidor de medicamentos y tecnologías sanitarias a través de la farmacovigilancia. Y vean qué importante
es la farmacovigilancia. En este momento, en una de mis fiscalizaciones, hay una empresa que le está vendiendo a las áreas de salud un medicamento, un acetaminofén con moho. Y el acetaminofén ni siquiera se ha vencido, se vence en 2026. Y esto se repartió, este medicamento, en los puestos y centros de salud de Baja Verapaz. Si no recibiéramos denuncias a través de este trabajo de fiscalización, esta empresa seguiría vendiendo y de hecho sigue adjudicándole. Le ha adjudicado a Chiquimula, el Ministerio de Salud y a Escuintla. Y yo tengo el informe que pedí al Ministerio de Salud para que ellos mismos fueran a hacer una auditoría de cómo está este laboratorio, en qué condiciones trabaja, y el mismo informe del Ministerio de Salud no favorece a esta empresa. Por eso es necesario y es vital que tengamos una farmacovigilancia, y no existe en el país. Y por eso es importante y vital las fiscalizaciones, pero sobre todo las denuncias, porque van de la mano. Si la gente no se atreve a denunciar, tampoco nos vamos a enterar de lo que están haciendo y cómo están manejando los recursos y cómo están adjudicando la compra de medicamentos en estas unidades ejecutoras. Esto es lo que busca nuestra ley. Crear un programa de protección social progresivo para asegurar a la población más vulnerable su derecho constitucional a medicamentos y a la salud. Y les pongo otro ejemplo, que probablemente no está en este programa de protección social progresivo, porque incluye otros factores, pero cuando yo voy a las emergencias de los hospitales, y les puedo poner el ejemplo del Hospital del Progreso, uno entra al hospital y va a la emergencia, y en la emergencia, lógicamente, no le dan medicina a la gente, le suministran medicamentos a los pacientes pues, que ingresan, pero las familias se van a su casa con la enfermedad y con una receta en la mano. Y alrededor de los hospitales pues hay muchos laboratorios y hay muchas farmacias. Y lo que yo sí quiero, y esto es algo ya personal, por esta tristeza que me da de ver a la gente en su impotencia enseñándome las recetas en sus manos y con sus hijos enfermos en las emergencias de los hospitales, que en esta ley de medicamentos incluyamos, y lo platicábamos ayer con el viceministro técnico, esa posibilidad de que las emergencias tengan medicina también para atender a los pacientes que llegan con esa preocupación, angustia y desesperanza. ¿Y qué ha pasado? Y les ponía el ejemplo del Hospital del Progreso, porque ahí a la par hay un centro de salud, y el centro de salud sí tiene el listado básico de medicamentos, pero si le dan la receta a la mamá para que le dé el acetaminofén al hijo y que vaya al centro de salud, resulta que para que se lo den en el centro de salud que está a la par del hospital, tiene que haber un médico, y el médico le tiene que de nuevo hacer un diagnóstico al niño y darle una nueva receta, porque no le acepta la receta que trae del hospital. ¿Y qué pasa si no hay médicos? Porque sabemos que falta recurso humano. Hay que hacer una inversión enorme en recurso humano, y sabemos también que hay pocos médicos y hay pocos especialistas para toda la necesidad que tiene el país completo. Entonces necesitamos que en esa ley de medicamentos haya un listado básico que ya considerará en el reglamento el Ministerio de Salud de medicamentos para atender las emergencias. Dentro de este proyecto también se contempla la elaboración y actualización periódica de la lista nacional de medicamentos y tecnologías sanitarias de forma anual. Ya nos contaba el presidente del ICS. No se ha hecho esa actualización. Y por eso es que queremos evitar que los pacientes tengan que acudir a un juez para superar la lentitud con que los servicios públicos de salud actualizan y codifican el catálogo de productos para la atención de sus necesidades. Esto es, entre otros aspectos muy fundamentales, cómo vamos trabajando este proyecto de ley, y esperamos que este documento pueda en su momento, y el momento más pronto posible, recibir los aportes
de verdaderos expertos para que finalmente podamos tener un dictamen favorable y tener estas luchas políticas que tenemos que hacer en el Congreso de la República para poder aprobar una ley de medicamentos en el país. Desde la Comisión de Salud, que yo presido, tengan la certeza que estamos trabajando, no para la complacencia ni el beneficio individual, sino para satisfacer una necesidad colectiva, la de una población en su mayoría pobre, que sigue a la espera de una respuesta contundente de sus autoridades y de sus representantes en la atención de su salud. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar aquí, compartir con ustedes este trabajo de fiscalización y legislación, y me sumo a la preocupación de Fundesa para transitar hacia un sistema público de salud robusto y fortalecido. Sin duda, las exposiciones de sus invitados especiales son una contribución para la agenda legislativa que seguimos trabajando, como ya les he compartido, en el Congreso de la República. El trecho es largo, pero desde acá la voluntad es abundante. Muchas gracias. En la agenda tenemos al ministro de Salud invitado para dar las palabras de cierre, pero en aras del tiempo sabemos que está en otro compromiso. Queremos extender la invitación a algunos de los viceministros que quisiera dar algún comentario en un foro abierto. Esto ya no es una ponencia, no. Queremos abrir la conversación. Tenemos un poco de tiempo todavía que nos permite la audiencia y también el gusto de tenerlos por acá presentes. Entonces, el tema primero, viceministra Sandra Aparicio, Administrativa Financiera.